Cuando hablamos de dilatación, este es un efecto natural muy conocido y que suele ocurrir cuando las dimensiones de los cuerpos aumentan, y generalmente en presencia de elevación de temperatura, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en una carretera una separación, eso suele dejarse cuando los cuerpos tienden a dilatarse. Lo mismo suele ocurrir cuando se dejan ciertas juntas de dilatación en rieles del tren. Se dice que lo curioso de la dilatación es que cuando este fenómeno ocurre, después de un cierto tiempo, cuando la temperatura vuelve nuevamente a su estado original, todo cuerpo dilatado vuelve también a su estado inicial. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, estas dos estructuras, tenemos una varilla, por ejemplo, de aluminio. Y esta varilla se encuentra a una cierta temperatura inicial. Cuando le sometemos a una variación sumamente grande de temperatura, este alcanzará obviamente una temperatura final y por ende genera un pequeño crecimiento en su longitud. Eso quiere decir que se ha dilatado. Si nosotros observamos en forma general, se diría que la varilla que se encontraba a una longitud inicial con una temperatura inicial, al ser sometido a una temperatura final, generará una nueva longitud. Y esta nueva longitud, en comparación con la otra, ha generado una variación en la misma. Esta variación estaría dada por la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial. Para ello, siempre debemos recordar que L sub O será nuestra longitud inicial, T sub O la temperatura inicial, L la longitud final a la cual llegaremos y T la temperatura final. Así pues, hay muchas ecuaciones con las cuales nos podemos encontrar para la dilatación. Una muy común es aquella en donde nosotros encontramos la longitud final de esta varilla aumentada. La longitud final viene dado por la expresión longitud inicial que multiplica a 1 más alfa por la temperatura final menos temperatura inicial. Si nosotros quisiéramos encontrar por qué se dilata de esta manera una varilla en comparación con otra, se diría que eso es debido a su coeficiente de dilatación. Y el coeficiente de dilatación lineal depende mucho de la sustancia. Algo normal o común en cada una de las sustancias es que se multiplica por 10 a la menos 6 y su unidad siempre es el grado Celsius a la menos 1. Si nosotros proponemos, tenemos tres tipos de dilataciones. Una dilatación lineal, donde se genera un aumento en su longitud. Una dilatación superficial, donde encontramos una variación en cambio en su superficie o área. Aquí nosotros podemos observar que sufre un pequeño cambio en cuanto a la ecuación. Si bien es cierto, la ecuación en la longitud era L igual a L sub O por 1 más alfa delta T, ahora lo único que haremos es cambiar por la palabra superficie. Y también algo muy importante es que hay un ligero cambio en el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es beta. Y beta no es más que multiplicar por 2 al coeficiente de dilatación lineal. Lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos una tercera dilatación. La tercera dilatación conocida como dilatación cúbica. Aquí va a sufrir en cambio un cambio en su volumen. Como podrán observar, la ecuación es exactamente idéntica al de la longitud, únicamente que hemos cambiado por la letra V de volumen. De igual forma, también sufre una pequeña variación en su coeficiente de dilatación, ya que una dilatación cúbica, el coeficiente se multiplica por 3. Nada más en eso sería lo único diferente. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos tres formas de denotar una dilatación. Una dilatación lineal, una dilatación superficial y una dilatación cúbica o volumétrica. De la misma manera, nosotros podríamos plantear un ejemplo. Los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta de 24 grados Celsius a 45 grados Celsius?
Tenemos como unidades la longitud inicial, que es 1500 metros. Tenemos como temperatura inicial 24 grados Celsius y una temperatura final de 45 grados Celsius. Adicional a ello, a nosotros nos presentan que el riel es de acero. Si la riel es de acero, el coeficiente de dilatación es de 11,10 por a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Antes de sustituir, vamos a tratar de resolver la temperatura final y la inicial para tener una diferencia ya lista cuando vayamos a reemplazar en el valor. Si restamos la temperatura final menos la inicial, tenemos que hay una variación de 21 grados Celsius. Tomando en consideración la ecuación original, solo nos quedaría reemplazar los valores, que sería 1500 que multiplica a 1 más la variación de la temperatura que obtuvimos de 21 grados Celsius por el coeficiente de dilatación, en este caso 11 por 10 a la menos 6. Recordemos que esta es una dilatación lineal, por lo tanto no se multiplica por 2 y tampoco por 3. Resolviendo en una calculadora, llegamos a obtener que la longitud final que logra obtener en esa variación de temperatura es de 1500.3465 metros. Aunque no es muy notoria la variación, esta sí se da por la variación de la temperatura. Propongamos otro ejemplo. Si en un experimento en laboratorio los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza los 25,43 metros de longitud, cuando inicialmente se mantenía en 25,34 metros y a una temperatura de 26 grados Celsius, lo que nos estarían proponiendo es lo siguiente. Como datos tenemos la longitud inicial, la longitud final, la temperatura inicial, que es de 26 grados Celsius, y también tendríamos el coeficiente de dilatación del plomo. Igualmente, como nosotros tenemos una dilatación lineal, únicamente lo colocaremos tal y como está. La única incógnita para encontrar sería la temperatura final. Esa la vamos a despejar de la ecuación original, a sabiendas que la variación de la longitud delta L es L menos L sub O, y la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a proceder a despejar. Al despejar, quitaríamos la longitud inicial por alfa, que está multiplicando, pasaría dividiendo, y finalmente la temperatura inicial que está restando pasaría al otro miembro sumando. Teniendo lista ya la ecuación para la temperatura final, procedemos a reemplazar en nuestros datos. La longitud final era de 25,43 menos la longitud inicial, que es de 25,34, dividido para su coeficiente de dilatación, que es 29 por 10 a la menos 6. Eso multiplicado por la longitud inicial, que es 25,34, y sumado los 26 grados Celsius, terminaríamos obteniendo que la temperatura final a la cual genera una variación de longitud de 25,34 a 25,43 es de aproximadamente 148,4772 grados Celsius.